que yo voy a presentar hoy, si bien es en el marco de esto del aprendizaje invisible y tiene que ver con la incorporación de las netbooks en las escuelas, se me ocurrió llamarlo 3 más 3 más 6. Yo soy fatal en las matemáticas, pero me pareció que era una buena idea pensar en esta fórmula, que no es una receta, pero sí es un mapa, es una ruta de navegación que yo quisiera que hoy día tengamos para abrir este análisis sobre qué está pasando en la educación y qué puede pasar o qué puede no pasar, qué riesgos o oportunidades pueden traer la incorporación de dispositivos digitales. Así que, primera nota mental, por favor, 3 más 3 más 6. Aunque todavía no signifique nada. Todavía queda espacio aquí, los personajes invisibles que se quieran acercar, muy bienvenidos. Eso, otro aplauso. Genial. A ver, la primera invitación es que, así como decía el título anterior, vamos a iluminar el futuro a la luz del pasado. Porque uno de los grandes riesgos que existe al pensar en nuevas tecnologías es como hacer si todo empezó hoy día. Es como hacer si toda la experiencia que nosotros traemos en la enseñanza, todo el capital humano e intelectual que se ha construido, pareciera que queda en tela de juicio por la incorporación de las tecnologías. Y yo tengo ciertas dudas al respecto, como si tengo ciertas dudas que todo empezó desde ahora. Todavía queda espacio, así que si hay personajes invisibles que quieren venir, encantado. Entonces, en la Biblia por ahí hay una pequeña cita que es muy conocida que dice: nada nuevo bajo el sol. Si lo decía en la Biblia, se podrán imaginar que desde ahora hasta entonces ha pasado un rato. Pero en el norte de España hay unas cuevas que muchos de ustedes habrán escuchado, que son las cuevas de Altamira. Son unas cuevas maravillosas donde hay unas figuras que aprovechan los volúmenes de la roca y dibujan animales. Y es muy interesante porque es una especie como de dibujos en 3D de hace 15.000 años. Entonces a mí me gusta mucho eso porque Picasso, cuando vio eso, dijo: todo es decadencia después de Altamira. Como diciendo, todo lo que hemos tratado de hacer desde entonces hasta la fecha en términos de arte es poquita cosa. Y Marshall McLuhan, que se hizo muy famoso por esa frase de que vivimos en una aldea global o el medio es el mensaje, dijo que nosotros navegamos hacia el futuro mirando el espejo retrovisor. Interesante, aunque podría ser muy fácil chocar con eso. Entonces, la invitación que yo quiero hacer ahora, antes de entrar propiamente tal en el tema de las laptops o las netbooks, pensar por un momento en esta permanente tensión que ha habido en esta relación entre personas y tecnología, que es una tensión que ha existido, yo me atrevería a decir, casi desde el comienzo. No es una tensión que empezó ahora, sino que es una tensión en la que venimos hace mucho tiempo. Pero más allá de eso, es una tensión que es importante recuperar para que veamos que los problemas y los dolores de cabeza que nos vamos a enfrentar ahora tienen un tremendo background, tienen un tremendo respaldo que nos pueden ayudar a mapear un poco nuestro plan de navegación. Por ejemplo, ¿conocen a este señor? Platón, claro que lo conocen. Miren lo que dijo Platón. Platón dijo que la escritura es inhumana al pretender establecer fuera del pensamiento lo que en realidad solo puede existir dentro de él. A Platón le parecía una aberración la escritura. Claro, no era natural. No era natural. Era mucho más natural ser capaz de memorizar y ser capaz de generar grandes discursos construidos en base a la capacidad narrativa. Entonces, esta tensión de Platón me parece importante para comenzar esta discusión, porque Platón, siendo un hombre brillante, tenía esta tensión donde él pensaba que la escritura era algo que no era evidente, no era propio de nuestra naturaleza, es algo impuesto, que es una discusión que muchas veces he escuchado yo con profes en otros países sobre la tecnología. Y por último dice que la escritura debilita el pensamiento. ¿Será cierto eso o no? Que la escritura debilita el pensamiento. ¿Están todos de acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo. Yo sospecho que cuando en 2000 años más lean las cosas que nosotros escribíamos sobre las tecnologías actuales,
nos van a parecer tan extrañas como el planteamiento de este señor ahora. Pero bueno, esa podría ser una primera vistazo de esta relación del hombre con la tecnología. Pero la escritura, propiamente tal, la escritura generó una necesidad muy importante que durante el siglo XX fue estratégica de desarrollar alfabetismos. Publicidad nota al pie, todavía queda espacio acá adelante para los personajes invisibles que quieran venir. Último llamado. Bueno, decíamos que la escritura, especialmente en el siglo XX, fue bien importante. Y lo que puse arriba fue la definición que plantea la Real Academia Española. Conocimiento básico de la lectura y la escritura. No es una definición difícil. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque voy a mostrar en un mapa ahora, en una fotografía satelital, si podríamos llamar así, cómo el siglo XX fue tremendamente importante para reducir esa tremenda brecha entre quienes eran alfabetizados y quienes eran analfabetos. Y aquí hay una representación de una escuela móvil. ¿Han escuchado de estas escuelas que suben arriba de un bus y ponen laptops y van de un lugar a otro? Hay en muchas partes, no sé si acá existen esas. Bueno, aquí tenemos la de 1955, la escuela móvil, que iba, ¿cierto?, con su instrumento y se llevaba a distintos lugares, usaban una pizarra y hacía un proceso de inducción y de introducción que resultó ser, y esto es bien importante, muy, muy eficiente. Por ejemplo, esta es una fotografía del año 1900, a principios del siglo XX, y la mancha roja nos muestra toda la población que era analfabeta en esos años. De los países en blanco es que no había datos. Está sumamente expandido, ¿o no? ¿Cuál es el color que más se ve ahí en la fotografía? Rojo. ¿Es una respuesta política o una respuesta no respuesta? Bueno, si se fijan, está bastante rojo el planeta completo en el año 1900. No estamos yendo tan lejos. En el año 1900. Y ahora voy a mostrarles una proyección que hace las Naciones Unidas para el año 2015. Necesito, por favor, que mantengan en su retina esta imagen. ¿Sí? Magia. Proyección al 2015. ¿Dónde se concentran los mayores niveles en azul de analfabetismo? En África y en algunas zonas de China e India, ¿cierto? Pero en términos generales, el siglo XX nos fue bastante bien en cuanto a la reducción del analfabetismo. Fuimos bastante efectivos. Si bien esto es una proyección, son datos bastante cercanos a la realidad. Y esta es, entre paréntesis, una de las metas del milenio que establecieron las Naciones Unidas, reducir lo más posible los índices de analfabetismo. No solamente nos fue muy bien, sino que fuimos muy eficientes. Miren cómo se logró reducir de los años 70 a la época actual casi de un 40% a casi un 15%. Muy interesante. Le abrimos el mundo a un montón de gente. Y le digo le abrimos porque si bien no es algo que cada uno de nosotros haya hecho a lo mejor, es el resultado de toda una generación y una suma de generaciones que abrazaron esta idea de abrir las puertas de la lectura y la escritura a otras personas. Interesante. Yo creo que este es un importante logro del siglo XX. Todavía queda un 15% de la población y tendremos que hacernos cargo de ello. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos pasó fue que este siglo XX, que en eso fue muy bueno, también nos trajo algunos desafíos. Y eso lo podemos ver aquí en esta imagen. Esta es una imagen que hace una suerte como de recopilación de años, es una suerte de línea del tiempo, y lo va cruzando con la población mundial. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí un momento importante, el pic de la cultura griega, algunos años, algunos siglos antes del siglo cero, y durante el segundo milenio hubo un crecimiento exponencial de los desarrollos de la ciencia y especialmente en el último trecho de la tecnología. Entonces, esto es bien interesante porque si bien es una representación y hay una omisión en este modelo, nos muestra
cómo los procesos de innovación, especialmente en los últimos siglos, en las últimas décadas, ha sido tremendamente acelerado. Y como ha sido tan acelerado, evidentemente no todos se han subido al carro de la innovación. Entonces, si bien hay ciertos sectores de la sociedad y de las sociedades en general que han sido capaces de llevar el ritmo de la innovación, hay otros sectores más rezagados. Y siempre se le echa la culpa a la educación de que está rezagada en estos procesos de innovación.